claramente era un drama, la historia de un padre y un hijo, y todavía no tenía nada de fantástico, era más un drama naturalista. Y a medida que fui avanzando en la escritura del guión, a mí siempre me gustó mucho el cine de género, el fantástico, el terror, y como que esa parte empezó como a saltar un poco el guión, o a saltarme un poco a mí, y dejé que ocurriera. Así que fue como eso, así como al personaje como que lo asalta o lo toma el monte, a mi guión también fue un poco como asaltado, tomado por el fantástico. ¿Puedo agregar algo de eso? Sí. Igual tengo la sensación de que nosotros somos de Formosa, ¿no? Vivimos hace muchos años acá, pero hay como una especie de convivencia muy mágica entre el realismo y la magia, o como quieras llamarlo, ya se llama payé, digo, o eso, no sé, en nuestra cultura es muy común, van de la mano, digo, no es que está tan dividido todo como quizás, no sé, en las grandes ciudades, entonces creo que lo tenemos muy internalizado culturalmente a eso. Me parece que eso es muy valioso, como que claramente él se imagina un drama, un realismo, y lo mágico penetra eso, porque van de la mano. En medio del monte, como que estaba esta idea de ir, como que lo agarró el monte, como que no a estos niveles, no tan sobrenaturales, entre comillas, pero tenía como ciertos referentes en la cabeza de gente que un día se rayó y se metió a vivir en medio del monte. Yo de hecho filmé hace unos 10 años un documental sobre el doctor Maradona, que le pasó un poco eso. Venía de trabajar como médico en la guerra de Paraguay con Bolivia, y se le quedó el tren en Formosa, y medio que lo agarró el monte porque se quedó a vivir ahí 50 años. Hizo como la historia del doctor Maradona. Sí. Abandonó toda la carrera que tenía en Buenos Aires, todo, y se quedó a vivir ahí. No, intentaron, pero no. Claro. No me acuerdo mucho, pero creo que fueron como 5 semanas más 3 semanas de rodaje. Ahí vino la cuarentena, tuvimos que suspender el rodaje. Yo me quedé varado ahí como 1 mes y medio. El productor se quedó varado 5 meses ahí en esa locación, y después de 1 año pudimos retomar el rodaje y terminarla, así que mucho tiempo. No sé, yo creo que fue como un rodaje maldito desde el principio. ¿Qué? Que sabía que ibas a decir eso. Fue porque arrancamos a filmar, arrancamos con la preproducción justo en el cambio de gobierno. Era cuando se iba Macri, entraba Alberto Fernández, y se iba el anterior director del Inca, entraba el nuevo. Y siempre hay como una cosa acá de que siempre si hay una firma que no falta, no pasa nada, hay muchas cosas que no pasan. Y justo estábamos ahí como en ese momento necesitábamos que el presidente del Inca firme un papel, que era Hayek el que se iba, para que pudiéramos filmar, y no sabíamos si iba a firmar o no antes de irse. Si no firmaba, hasta marzo no pasaba nada y no podíamos filmar la película. Así que ya empezamos así, digamos. Empezamos la preproducción sin saber si íbamos a poder efectivamente tener plata para el rodaje. Nos lanzamos a Kamikaze. Finalmente obtuvimos esa firma, pudimos avanzar con el rodaje. En el rodaje tuvimos muchos problemas independientemente de la pandemia, y después vino la pandemia, y estuvimos 1 año parados, y cuando todo parecía empezar a abrirse y a aparecer la posibilidad de retomar el rodaje, ahí pasó el tema Formosa. No podíamos entrar a Formosa. Todavía no estaba abierto Formosa. Claro. O sea que en realidad fue como un rodaje maldito de principio a fin, creo. No sé si habrá tenido... No, nunca pensé que era una maldición del monte. Eso me lo dice mi abuela, creo que en chiste. Y vos lo repetís. Y yo lo repito. Y el trabajo de producción, digamos, de la fauna y el monte,
cuál fue el equipo y cómo fue ese trabajo. La fauna la filmamos toda. A veces me preguntan como si compramos o alquilamos imágenes de banco de imágenes, de archivo, todo eso. No, digo, al principio dijimos con el director de fotografía, todos los animales que aparezcan los vamos a filmar. Así que el equipo éramos los sábados, se filmaba de lunes a viernes, y los sábados, fuera del plan de rodaje, íbamos con la cámara, con el director de fotografía y el productor, nos metíamos en el monte a filmar animales. Los monos que aparecían, aguaraguazú, yacaré, todo lo que apareciera. Cuando se corta el rodaje, no teníamos tanto material, todo el que yo necesitaba, pero como el productor se quedó 5 meses varado en la locación con la cámara... Con todo un camión. Claro, se quedó custodiando el camión, no se podía hacer el camión de equipos. Yo ya estaba acá editando lo que teníamos, hicimos con el montajista un armado de las escenas que teníamos filmadas, pero teníamos muchos huecos. Teníamos como esta escena así, hueco, escena hueco, escena hueco. Y cosas que faltaban. Entonces yo le decía, bueno, filmá todos los monos que puedas, filmá garzas, si nos faltaban planos de fuego, hacer una fogata y filmar la fogata. Fue un trabajo muy experimental en ese sentido, era toda a distancia. Así que gran parte de los animales los filmó el mismísimo productor de la película. ¿Y no se encontraron con ningún felino? Por suerte no, pero hay. Por suerte hay todavía. Queda sugerido. Por suerte no nos los encontramos, digo, Sí. pero que fue la escena del ritual, a lo último, cerca de lo último, porque en esa escena, en la mitad de esa escena, se cortó el rodaje. Y retomamos el rodaje un año después, haciendo esa misma escena, en otra locación, porque ya no era Formosa. Ese creo que fue como de hecho, ese fue el plano. Estábamos filmando esa escena, la más difícil, porque bueno, pasaban todas las cosas que pasan ahí, la escopeta, linterna, oscuridad. Sí, al mismo tiempo el presidente iba a hablar, ¿te acordás? Claro, era como que hay cuarentena, ¿no? Mientras iba a hablar a las 7 de la tarde o algo así, nosotros... La directora, en medio de estábamos filmando esa escena, la directora de producción viene y nos dice, parece que en 2 horas se decreta una cuarentena, filmen todo lo que puedan. Así que ahí fue como cámara ese día fue... Un poco como la película del Rey fue eso, ¿no? Como filmar en medio de un barco que se hunde, y teníamos que hacer lo de la escena en la que aquí ella estaba atajando la ventana y entra la mano del mono, y ya el equipo se nos había desbandado porque había como medio pánico por las noticias. En Formosa no había ningún caso, tardó como 5 meses en llegar el coronavirus, pero era más bien... Sí, lo que generaban los medios. Claro, también. y fue en esa escena, era bueno, ya tenía que estar atajando la ventana, y ahí fue como listo, se corta, se venció el plazo. Ya lo tengo, dale Seba, ya lo tengo el grito, vamos. Sí. No, todo. Me acuerdo que le dije, vos tenés que gritar como una Scream Queen. Sí. Ahora buscamos la escena de Psicosis, del grito en la ducha, y yo decía, tengo el grito, y le decía, no, se cortó el rodaje. Bueno, tuvimos que recrear esa locación, siempre con mucha creatividad, ayudándonos con los tamaños de plano y eso, pero un año después tuvimos que completar ese plano, teníamos la mitad del plano de ella atajando la ventana, gritando, y un año después volvió a atajar la misma ventana, porque nos trajimos la ventana de Formosa, pero la reconstruimos con paneles, hubo que reproducir el vestión, y ahí sí completamos el plano con la garra del mono que... ¿Dónde fue? En Flores. En Flores creo que fue, con un bar que conseguimos y que... No. Sí, no se asemejaba, teniendo los paneles, oscuridad y tamaños de plano cortos, pero ahí va, esa escena tiene justo es donde más convive la parte pre-pandemia con la post. Claro. Hay planos que fueron filmados acá, partes que fueron filmadas allá,
Y eso fue lo más difícil. Eso es, Garzón se llevó muy bien con los yacarés. En un Historias Breves que hicimos hace bastantes años. ¿En qué año fue ese? 2006. 2006. Ni yo me acordaba. Bueno, nos conocimos ahí, los dos somos de Formosa, pero nos conocimos acá en Buenos Aires en un casting que él me hizo tomando tereré en su casa y me filmó unas escenas y quedé para... ¿Qué era la protagonista de eso? De Historias Breves. Y después filmamos su primera película, su ópera prima, que es La Inocencia de la Araña, con Joaquín Navarro y dos, ahora ya chicas, adultas, formoseñas, en ese momento eran casi adolescentes. Bueno, después, y también estuve en El Corral y ahora en esta. Nos conocimos así y nos hicimos amigos además, como en rodaje y eso, nos hicimos muy amigos. El personaje era un poco distinto, con las modificaciones del guión como cambió un poco. Quedó mejor, sí. Pero sí, desde el principio pensé. Él propuso algo muy interesante que fue lo de la... Porque en mi guión el personaje era más autista cuando se relacionaba con el monte. Y él propuso como esta cosa de que sea más animal. Como más animal. Así que creo que eso le dio una vuelta que a mí me gustó mucho. Y también le puso más humor al personaje del que tenía mi guión. Así creo que fueron dos aportes fundamentales. Distas, sino más bien como incorporando todas esas cuestiones performáticas relacionadas con lo animal. Viendo... Sí, pero... No, en mi caso no puedo tener esa distancia de decir, esta es la primera vez que la veo, la venía viendo en la postproducción, así que no sé, ¿qué te pasó a vos cuando la viste terminada? A mí me sorprendió bastante, yo que había leído el guión original y después la última versión, digamos, del guión pandémico, como le decimos. A mí me sorprendió un montón cómo quedó la película y me gustó muchísimo. Creo que hasta ganó un montón con todo lo que pasó, digamos. Creo que eso está y lo hace más potente el material de alguna manera. En algún inconsciente ahí flotando. Nunca tengo en claro cuál es el estilo de los festivales. Siempre como que parece que le caso la onda a uno, cambia. Así que... No, pero el Bafisi mantiene igual siempre, bueno. Yo ya no sé. Sí. Porque digo, también hubiese pensado en un momento que era más de Mar del Plata que el Bafisi. Para mí también. Pero no, entonces... No, pero creo que lo que les gustó, al menos lo que yo entendí cuando la presentó Portafus, el director del Bafisi, que hizo la primera presentación de la película, lo que él dijo, cuando vimos esta película nos impactó mucho porque creímos que era una película irrealizable en Argentina. Y por eso nos gustó mucho. Y la mamá de Sebastián desde atrás dijo, bueno, para Sebastián no, pero lo dijo muy bajito. Y nosotros que estábamos ahí nos reíamos y decíamos, claro, sí. Y está bueno, creo que por eso la eligieron, también por un trabajo de género, que en el Bafisi se suelen presentar ese tipo de... Yo no soy ni así como padre, ni tampoco creo en las fuerzas sobrenaturales ni nada de eso, entonces que me obligaba a salirme de mí, que es lo que más me gusta como actor y que pocas veces uno tiene esa posibilidad, porque era para hacer papeles así por ahí, qué sé yo, llaman a tipos con otro aspecto físico, yo soy un tipo bastante normal dentro de todo, ¿no? Entonces tenía que salirme de esa normalidad y desde el cuerpo, y entonces busqué mucho desde el cuerpo, de lo físico, de la mirada, desde el cómo mirar y de cómo pensar. Medio instintivo, pero sabía que algo tenía que hacer, algo tenía que arriesgar, con lo que hago siempre acá no iba a salir airoso. Y me gustó ese desafío, de tener que meter el cuerpo sí o sí, transformarme, hacer algo, porque con la voz, con la mano, algo tenía que hacer, porque si no, no iba a ser verosímil ni para mí ni para el que lo miraba. Así que me entregué a la experiencia y bueno, no sé, me entregué con el cuerpo. No sé yo, no sé qué hacía. Sí, qué sé yo, no sé cómo explicarlo, pero concentrado y sabiendo que si no estaba hiperconcentrado eso iba a salir mal y que
mi mirada no podía ser mi mirada habitual. Yo tenía que mirar más profundo, más intenso, más... no tal con los pies en la tierra, sino Perdido. otra cosa, levantar vuelo hacia algún lado que no sé cuál era, pero algo tenía que hacer y no sé qué hice bien, pero que transformar. Porque no le gusta a la gente, entonces agarra, saca la cara y te la tira a la cabeza. Yo estaba mirando todo el tiempo, no me caguen los monos. Y con el yacaré, te digo, creo que fue la prueba de arrojo más grande de mi vida. Pues soy bastante cobarde, esa es la realidad, y muy bicho de ciudad, entonces a mí no, todo eso me da impresión. Los animales, a mí me gustan los perros, y con las vacas no tengo problema, y los caballos hasta ahí, pero después todo un mundo que no es para mí, así que por eso también, en ese sentido también tuve que entregarme una experiencia un poco de valentía para mí también, porque tomando en cuenta mi cobardía, ¿no? Y Barberini y el protagonista son gente de campo, dan lecciones de cómo manejarse, qué sé yo, pero yo andaba con pie de plomo y mirando mucho a los monos. Me decía, no pasa nada, pero escuchaba los ruidos impresionantes. Sí, hasta el pavo real me impresionó, se abría la cabeza, ¿te acuerdas? Abría la cabeza y tenía un pavo real en la puerta siempre. Hasta el pavo real, es lindo, ¿viste? Pero sí, un punto, qué raros son los animales, ¿no? Tan distintos a nosotros. No pusieron ninguna situación, el yacaré estaba maestrado, los monos se portaron muy bien, digamos, nos cuidaron, no nos expusieron a situaciones. Una sola jornada, ¿te acordás que se pusieron a mear? Y era la cámara, lo principal también, era como... mea la cámara y se estropea y estábamos a... Ay, ¿qué jornada fue esa? Una de las que estamos, no sé, de todas las que estamos ahí insertos, filmamos en un lugar que son como en las afueras de ahí de Herradura, que... Ah, en Guaycolé. No, eso fue en la jornada de la peli, y es un lugar que tiene como más de 10 hectáreas de Monte Virgen, y era, vamos ahí, que ahí realmente te perdés, hacíamos marquitas en los árboles, cuando... Seba decía, aparte Seba quería un claro, quería esto, quería tal cosa, y esta escena sí o sí tiene que ser en tal lugar, o sea que fue todo como una búsqueda ahí. Pero se ve en la fotografía de la película. Sí. Claramente decía que le agradezco públicamente a Daniel, que me pagó un remide de Formosa hasta mi casa, yo le quise pagar la mitad, no me aceptó, yo estaba desesperado por volver, tenía mi familia, la pandemia, mis hijos, estaba solo, era todo un lío. Y con gendarmería, el viaje fue toda una aventura, el viaje para volver fue toda una aventura, como 40 horas, no sé cuánto tiempo estuve, fue bravo. Yo ahora volvería a Formosa, o sea, me encantó el lugar y la ciudad también es muy bonita, hay cosas que gracias al cine uno conoce que si no, no conocería nunca. Es muy bonita la ciudad, muy apacible, muy tranquila, pero bonita, no solo tranquila. Uno cree que ahí está la pobreza, hay pobreza, pero es digna, las escuelas son impecables, son limpias, son lindas. Ese lugar que estamos, Herradura, es un lugar turístico alucinante, que nunca en mi puta vida lo hubiera conocido, no sé, por esta película. También son las cosas del cine, de esta actividad que te lleva a conocer lugares que nunca hubieran conocido. ¿Quién te va a ir de vacaciones a Formosa? Ni a un porteño ni se le cruza por... Sí, hacía calor, pero no para tanto, hacía calor. Pero era se resistía. Teníamos piletita, no teníamos la pileta, después era un calor como mucho más terrible que paramos la filmación, que era medio de noche y en medio de una toma se acabó. Se acabó, y todos no sabíamos qué hacer, para dónde ir, qué hacíamos con nuestras vidas, cómo seguía la película, cómo seguía nuestra vida, qué iba a pasar con el mundo. Bueno, lo que vivimos todos, ¿no? Cada cual lo vivió a su manera, pero fue muy impresionante vivirlo ahí en medio del monte, una noche de rodaje, y el desconcierto general, y la angustia, y el miedo, y bueno, todo lo que vivimos todos, el mundo. Vos te quedaste como 5 meses. Yo me quedé 5 meses. Foto y ¿qué hace todavía? Yo me quedé 5 meses, ahí era como que iba a ser en Buenos Aires. Acá tengo una quinta que es hermosa, que es en esa quinta, que Gaby Pastor obviamente también está ahí, es donde Seba filmó su historia breve Los Extraños, que fue su primer corto que hizo, que fue una historia breve. Toda está filmada ahí en esa quinta. Hicimos un montón de tomas y un montón de cosas del monte, de la inocencia de la araña, digamos, muchas de las pelis de Seba filmamos ahí, y la verdad que si tengo que decir fue de las peores experiencias de mi vida como productor, digamos, es como por un lado teníamos eso de llevar a la gente, por el otro lado tenía
digamos, nosotros teníamos todavía planificado una semana más de rodaje. Sí. Y era, nada, todos los sindicatos diciendo tenés que pagar la semana que no se trabajó, una exigencia, y nadie entendía nada que íbamos a hacer. Tenía los, no sé, 25 o 30 del equipo que me preguntaba, uno me acuerdo del asistente de dirección, tenía fecha para ser padre por primera vez y me decía, voy a llegar a ver al nacimiento de mi hijo. Y era como desde ese nivel hasta, y yo qué sé, no sé, estamos tramitando por un contacto de una tía, muy buena onda, conseguí el WhatsApp del ministro de Transporte de la Nación y él me agilizó un poco, pero igual tuve que conseguir un bondi. Bueno, no se legal. podía andar por las rutas. Vos podías salir de ahí, pero en el Chaco no te dejaban pasar, por ejemplo. ¿no? Encima, después vino la restricción que nadie podía entrar. Por eso fue la tramitación de queremos terminar la película. El día que vino el policía a darnos una charla, que estábamos todos... Me ¿Te había acordás? olvidado. Vino un policía a dar una charla, bueno, todos sabemos que todos quieren volver a ¿Qué casa, sabía él? pero va a ser mejor que se queden acá. Podíamos trabajar y vino un policía a darnos como una charla y todos querían volver a su casa. Claro. No, querían preso. que vayamos al pueblo, ¿verdad? Quédense acá, acá van a estar mejor. No Yo querían que un que día quede- salía al kiosco, quería comprar algo y había 5 milicos así que me hacían, digo, ¿qué ir a comprar? ¿Dónde va? Digo, no sé. No, la gente se iba en bici a comprar y no, volví a tu casa. Fue como una... Cuidado, unidad hizo su historia, porque nadie podía ninguna película ni de ciencia ficción podía imaginar, fue la gran película del mundo, no solo mía, de la humanidad. Todos nos vimos obligados a cambiar nuestra vida de la noche a la mañana. ¿Imaginó? Claro, de golpe cambio de la noche a la mañana, sos otra persona, tenés otra vida, nada es igual que ayer. Y entonces, para mí fue un descubrimiento. Bueno, yo también me la rebusqué, yo seguía trabajando, vendía vino, daba clase, o sea, no pasé penurias, dirigía por... Me las rebusqué más o menos para eso, pero después encontré algo que a mí me hacía falta, que si no era por la pandemia nunca hubiera conocido. Por ejemplo, entrar a la cocina de mi casa, hacer un huevo frito, regar las plantas. Yo siempre, a mí las mujeres me han hecho todo. Entonces ahí estaba soltero, encima separado, y estaba con mis hijos y tuve que aprender a limpiar la casa, bueno, a hacer las compras. Hacer las compras siempre hice, pero a cocinar y a amigarme con el hogar. A hacer el hogar un lugar amigable y amoroso, porque lo único que tenía era el hogar. Sin nada, porque no sé por qué razón medio absurda, decías que los discapacitados podían salir así todos los días Yo adopté un perro. a caminar. Le pregunté a Sebastián alguna vez si el mito era verdad, no me terminó de, no me quiso, no pudo, no supo, no me quiso decir el todo, y yo me pensé que era verdad. O sea, si yo pienso que eso no es verdad, no lo puedo hacer. O sea, yo creí que es verdad que había no solo un mito, si te podía, porque si no te lo crees no lo puedes hacer. Que te puede absorber. Yo me sentía absorbido, que me llevaba y me dejaba llevar y qué sé yo. Es un juego también, ¿no? Lo nuestro, pero hay que jugarlo en serio, porque si no te crees el juego, perdés. Conozco a Juan hace un montón, venimos los dos del teatro independiente también, así que a mí siempre me pareció un muy buen actor y la verdad es que laburando estuvo hermoso. Descubrí también en él cosas que no sabía, como esto que es un pibe de campo, sabía un montón de cosas, de repente agarraba una vaca, agarraba una soga, te agarraba una vaca, salía para vos decías, pero este chico que lo veías así como todo moderno, re canchero, como bueno, y estaba bueno todo eso, y él después actuando y todo, estuvo muy bien, de hecho hasta hizo una prueba que él mismo se la criticó en el reportaje anterior, ¿te acordás? Que él decía como que algo de la tonada, pero él intentó y trabajó bastante eso de la tonada en el rodaje y quedó bastante bien para mí, se la jugó también ahí, porque si bien no es porteño, bueno, es un chico de acá, de esta zona. Y después estuvo muy bien, la verdad la pasamos bomba, ¿no? No hemos tenido problemas. Es un gran compañero de rodaje, de hecho es como, es medio un brillo en el rodaje porque siempre está haciendo chistes, metiendo cositas y arengando cosas lindas, así que está bueno eso, como compañero, sin nada. ¿Tú? Recibo gratamente. Creo que es una película de alto vuelo. Creo que la fotografía, la música, lo que uno no sabe cuando está actuando, ¿no? Cuando uno está actuando lo único que sabe es lo que la letra está diciendo, el compañero, y no sabe qué mierda están haciendo después cómo va a ser la película. A mí me impresionó muy, muy gratamente.
Me parece que es una película que tiene mucho vuelo. No es una película menor. Es una muy buena película. Yo lo felicité a Sebastián cuando terminó porque la verdad que me sorprendió. Claro, uno lo ve tan chiquito, ¿viste? Uno piensa que la gente chiquita hace películas chiquitas, pero sin embargo puede hacer películas grandes. Es una película grande, importante, a nivel internacional, no sé, su fotografía, su música, Sí, también todo el el trabajo de sonido. sonido que hay. Sí. El sonido hicimos todo un trabajo con los mismos que le hacen todas las películas a Lucrecia Martel. Son los mismos sonidistas, como Los monos queríamos, Se claro. siente, ¿no? Ellos venían de Sí. hacer Sama, que se filmó casi la mitad de la película en Formosa, y necesitamos como, aparte Manu, por fuera de eso, ya había hecho, también hizo El Corral con nosotros, que es la película anterior que hicimos con Seba, entonces la verdad que le dijimos necesitamos de tu creatividad, porque había que crear ese mundo sonoro de los monos y de todo, como para que tenga ese realismo, y más cuando lo ves 5.1 acá, esta sala, por eso también queríamos como esta sala más chiquita que se escucha mucho mejor y tiene la verdad que un sonido envolvente, y creo que un poco eso es el monte y lo que... Yo creo que además de toda esa belleza que tiene la película, creo que mantiene la atención hasta el final, Sí. ¿no? Que eso es lo más importante de una película, que mantenga al público interesado en saber cómo termina, no que no le importe el final o que diga, bueno, ya me imagino todo, que eso creo que logra mantener la atención con herramientas nobles, digamos, a través del guión, de la textura, del sonido, de la tensión que sabe crear el director. Y esa tensión se crea, creo. Una anécdota a cada uno de ustedes dentro de la filmación. Ustedes me... ¿Qué contar? ¿Eh? No, eso no, me pongo a llorar. Por eso, No, llorá. eso está bien. Otra cosa que se llevó el monte. Fue una tontería, pero todas las tomas, muchas de las tomas que hicimos con un dron, se lo llevó el monte. Al dron. Al Ah, dron. no sabía eso. yo. Sí, el dron no El volvió. dron quedó en el monte. Ah, no sabía nada. ¿Asegurado, no? Sí, Contramontes. es un dron que yo tenía en la productora, que habíamos hecho, principalmente lo compré cuando hicimos un documental con Fer Molnar sobre arquitectura alemana y demás, Werbung se llamaba, y dije, con eso hicimos un montón de tomas para la peli, todo lo aéreo. y todo lo que fue aéreo, y un día no volvió. Me acuerdo de ese día, porque eso fue antes de cuando ya estábamos varados. Estábamos varados y nos pusimos a hacer planos y tomas y un Ah. montón de cosas mientras estábamos varados, y lo peor de todo es Lo que fuimos a el buscar chip, en Canoa. el chip, que digamos donde graba en 4K, está en el propio dron. Y me acuerdo que yo le mostraba a Seba, mirá, habíamos hecho como unos pasajes y pasó un animal por ahí, como, Ah, sí. wow, qué buenos planos y demás. Mi teoría es que, por fuera de decir que se lo llevó el monte, como nos pasó a toda la película, fue el calor formoseño, que esa batería no se resistió y... Yo tengo otra Que teoría. tiene todo, sé dónde cayó, dónde todo. Anda a pero buscarlo. estamos justo haciendo muy al ras del agua los planos desde el principio, que hay todo como siguiendo ahí por el riacho. O quizás fue el yacaré, que es para panza el yacaré. No, es que está hasta el dibujito del GPS que te graba en la aplicación, hasta dónde llegó todo. Y Bueno, Fue la cuestión que cuota. No pudimos usar esa toma porque no recuperamos el dron. ¿Y a vos, Gustavo? Esa anécdota que conté, me parece, del policía Ah. el día de la pandemia, que me dijo, pasa mejor que se queden acá y no vuelvan a su casa. Tremendo. Fue patético. Insólito. Hay tantas. Creo que la que estamos juntos en el riacho, que tenía que entrar, la que nos damos un beso en el riacho, estábamos en cuclillas, todo encorvados, y abajo nos habían puesto una plataforma Ah, sí. y se sentía todo, el riacho estaba había mucha sequía, entonces el riacho era esto de agua. Entonces estábamos todos doblados, abajo se sentían las algas, el lodo, como que no sabías qué te podía tocar ni nada, y nosotros teníamos que estar ahí en esa escena romántica. A mí me pareció al piso del tigre.
¿viste? Como, Sí, a mí me como unas gustó. algas, ¿te gustó eso? Una cosquillita. Pero había inestabilidad porque se movía la... Se movía, teníamos que entrar así en bola, bueno, yo estaba más en bola. Pero un agua medio desconocida, de una densidad rara. A mí, viste que se podía nadar Sí. lindo ahí. Muy rara ese agua. Vos nadaste un montón ahí, Sí, de hecho. sí. ¿Qué es ese agua que hay? Es agua. Agua espesa, ¿no? Con cierto espesor, ¿no? Muy linda. No, también pasaba que hubo mucha sequía, entonces estaba abajo y para mí que estaba también mucho más... No, perdón, y la Como anécdota cambiado, del ¿no? dengue también. Cuando yo llegué a... Perdón, me acordé de una anécdota, que los volví locos con el dengue a ustedes. Y Cuando yo literalmente vino llegué, el COVID. cuando llegamos cuando llegamos a filmar, se hablaba del COVID, pero ellos estaban muy con el... Me encontré no sé dónde, con una médica, no sé, ¿qué hacen acá? Te digo, oh, no, yo soy médica, trabajar acá, che, guarda con el dengue, que está muriendo gente. Le digo, ¿qué? ¿No es el coronavirus? No, el coronavirus no importa. El dengue. ¿Y qué hay que hacer? No, off todo el tiempo, off, mátense a off porque acaban de morir 2 personas. Digo, entonces yo fui a la filmación, me acuerdo, off, los volví locos a todos. Pongan off, no, va a morir todo el dengue. Después vino el dengue, vino el coronavirus. Entonces ya era una cosa que... Empezar el día de filmación era, pues no sé, off, protector solar, tomar agua, después apareció el barbijo, y después los gorros porque te da el sol, o sea que ya era, no sabías qué te convenía poner, si off, protector solar, barbijo, sombrero, tomar agua, no era como ya un imposible, pero bueno, eso fue lo que nos... Turismo aventura. ¿Vos una anécdota? Ah, tengo muchas, Sí. pero una Una que la es la mejor. de cuando fuimos a filmar al Morito, o al Colec, que fue la escena en la que ellos están por matar al Morito. El Morito es como ese cerdo salvaje que está Sí. que aparece, bueno. Mm. Ese animal no estaba, obviamente, en la parte que filmamos de ellos. O sea, ellos filmamos la primera parte, en la que le apuntan al animal, se pelean y todo eso. Después faltaba el contraplano de, bueno, el animal en cuestión, que el animal tenía que hacer algo muy específico, que era quedarse quieto y asustarse por un disparo y salir corriendo, para poder editar eso y pegarlo con esa escena. Entonces nos fuimos un sábado a una reserva natural. Encima era un sábado, fuimos re temprano. Fuimos muy temprano. Es una reserva natural que está en el camino de Formosa a Clorinda. Se llama Guaycolec. Guaycolec Y el se día- llama claro. la reserva. La noche anterior era el primer viernes del rodaje, así que bueno, habíamos como trasnochado, como quien dice. Así que yo fui como con 1 hora de sueño y un poquito de resaca. Ni llegaba a ser resaca, creo que Cansante. seguía un poco ebrio. Y teníamos que ir a filmar a estos moritos y hacerlos hacer eso. Entonces llegamos a la reserva y me acuerdo que el guardaparques me pone a explicar muchísimas cosas. A mí no me daba la cabeza para seguirle el hilo. Y estuvimos como 5 horas filmando estos. Era como los teníamos que filmar, esperar que se quedaran quietos, y cuando estaban quietos ahí teníamos que aplaudir todos a la vez para que el bicho se asustara y saliera corriendo. Pobre animal, pero bueno, era solo un sustito y salir corriendo. Bueno, y nunca se asustaba. Era como, estaba comiendo y le hacíamos y miraba. Y en un momento era, bueno, ¿cómo vamos a resolver esa escena? Porque si no teníamos la escena, el bicho se tenía que asustar y salir corriendo para que ellos se pudieran pelear porque el hijo le erró el disparo. Hasta que finalmente logramos que uno se asustara y corriera, que fue el que aparece en la película. Pero bueno, costó ese plano. Fue toda una media jornada. ¿Qué? Filmamos muchos animales más, que era espectacular a veces estar ahí en la jaula de esos animales, que aparte son jaulas cuasi que son para rehabilitar, si el animal está en condiciones para volverle, el plan de la reserva es eso, como volverlo a su hábitat. Entonces y de golpe te pasaban me acuerdo con el tapir ahí, que es un bicharraco así enorme con esa nariz que tiene espectacular, y nos decían ojo porque y hasta tengo un video de Nico Borla que no sé, el tapir empezó a oler la cámara y era como, che, aparte yo decía, este bicho que pesa, no sé cuánto pesa, no sé,
una tonelada, y digo, golpea el sábado la cámara y no puedo seguir filmando toda la semana, porque hasta conseguir de Buenos Aires que me manden una cámara. Eso también se rompió una cámara. Bueno, eso iba a contar el final de la anécdota, era que la escena estaba tan hot que la cámara... fue el día que la cámara... Sí. El día estaba tan terrible que la Después... cámara palmó y bueno, 4 de la tarde terminamos la toma pidiendo la cámara a Buenos Aires para que llegue el domingo y el lunes ya estábamos filmando con otra. Pasaron cosas. Bueno, ni me enteré de todo eso. No, lo de la cámara yo me acuerdo porque era como aparte... Yo hago lo mío, no presto demasiado. No, fue No me eso, enteré nada ni más del que dron la ni la típica. cámara. No, el dron fue durante, ya después de la cuarentena, que aprovechamos la cuarentena para seguir filmando. Estábamos ahí hasta que el monte se lo llevó. Argentino, viste, uno siempre quiere que el cine argentino camine, sobre todo en un momento ahora tan difícil como quizás el más difícil de hace muchísimas décadas del cine argentino, ni hablar la televisión que murió para nosotros, pero el cine es el lugar de resistencia al cine argentino y está difícil, así que tenemos todo interés en que la gente vaya al cine, que vuelva al cine, que se llenen las salas. Es la única manera de reavivarlo, ¿no? Porque si no las plataformas nos llevan puestos. ¿Cuál la hizo con los jugos? Los tanques y se llevan todo puesto, se llevan al cine, a la televisión, al teatro por suerte no se lo puede llevar. Es lo único lugar que tenemos ahí de resistencia. Digamos, porque primero empezó como digo apocalíptico por lo de la pandemia, porque la pandemia terminó reescribiendo un poco el guión. El guión prepandemia, el prepandémico, digamos, como conté antes, empezó como un drama, empezó a ser invadido por lo fantástico, me dejé llevar por eso. Con ese parate que hubo de un año y todas las posibilidades que perdimos de filmar con las actrices con las que teníamos que filmar y en las locaciones que teníamos que filmar y las posibilidades reales que teníamos, bueno, tuve que hacer esta reescritura y había otro personaje en el guión que desapareció porque, bueno, todo lo dicho, ¿no? era una subtrama. Ese personaje fue un poco sintetizado con el de Gaby, porque este vínculo... se empoderó, Irene se empoderó. Porque este vínculo entre los dos hacía, digamos, entre el personaje de Gaby y el otro personaje, que no voy a decir en qué consistía, Avanzá. hacían este vínculo entre el hijo y el padre. Bueno, desaparece ese personaje porque ese actor estaba en Formosa y no podía venir ni nosotros ir. Entonces tuve que hacer una especie de fusión de personajes para que... Y efectivamente sí, el personaje de Irene queda como articulación ahí entre los dos. El proceso de escritura fue muy tumultuoso porque, bueno, fue escribir un guión, empezar a filmar ese guión y después tener que escribir otro en función de lo que estaba filmado y de lo que podíamos filmar. Así que fue claramente el desafío más grande que me tocó, por el que me tocó pasar. Espero que nunca más se repita ese desafío. Ya está, ya. Van a pasar otras. Si era aprender, ya aprendí. Pero no. Y como me enseñó bastante, mucho con respecto a esta fantasía del control que uno tiene sobre las producciones, que en realidad es una fantasía, uno no controla nada. Sobre la Es vida. toda una fantasía. Uno está como que estoy 2 años escribiendo un guión y después viene una pandemia y se va puesto y tenés que trabajar con la contingencia y con lo real y con una cosa más aventurera, más guerrillera, más... eso, a los sopapos, digamos que me llevo todo eso de experiencia. Creo que perdí cierta inocencia con respecto a la idea de mi guión. Después es lo que la vida quiere que sea. Como todo en la vida. Exacto. Bueno, y con esta frase... Con esta frase... Como todo en la vida. Les agradezco mucho a todos Gracias. por Gracias. haber venido.